Hemos hablado del origen de los nombres de los meses, pero aquí les voy a dar pues un resumen. Los romanos dedicaron los primeros meses del año a eso, que pues en realidad no tenían exactamente intención en el orden, ¿no? Recuerden que el año iniciaba en marzo, ¿no? Marzo, un mes dedicado a Marte. Abril era dedicada a una diosa, a Perire, que era la que estaba asociada con la primavera y pues el buen tiempo saliendo del duro invierno, ¿no? Mayo estaba dedicado a de la tierra, porque era la época de sembrar y de producir cosas de la tierra. Junio estaba dedicado a la diosa Juno, ya mucho más nosotros. Julio ya vimos que viene de Julio César, agosto viene de Augusto, y septiembre pues viene de mes 7, octubre de mes 8, noviembre de mes 9, diciembre de mes 10, ¿no? Esa es siempre existe esa duda, ¿no? ¿Por qué diciembre? Diciembre significa mes 10, ¿no? Es decir, si en nuestro calendario actual es el mes 12, o septiembre, porque es el mes 7, pues si en el calendario actual es el mes 9. Bueno, ya hemos visto esa historia. Y cuando se introdujeron, ¿verdad? Enero y febrero con esos nombres actuales, pues enero estaba dedicado al dios Jano, que era un dios muy antiguo de los romanos, ¿verdad? Le llaman el dios de los portales y que estaba asociado a la buena fortuna. Y febrero estaba dedicado a una costumbre que tenían los romanos en esos días realizar hogueras, ¿sí? Fogueras, para para los malos espíritus. Entonces, miren que los nombres tienen en realidad diversos orígenes, pero pues todo tiene una explicación, sobre todo pues asociado al periodo histórico en el cual fueron apareciendo esos nombres. Bueno, volviendo al calendario juliano, queda la pregunta qué tan preciso es, ¿no? Es decir, eso de introducir un día cada 4 años, ¿qué consecuencias tiene, no? Eh, Recordar que el año juliano por medio tiene 365 días, 25 de día, que el año trópico tiene 365, 2422 10 milésimas. En realidad el año juliano promedio es 78 10 milésimas parte de un día más largo que el año trópico. Eso pasado a tiempo son 11 minutos y 14 segundos de desfase. ¿Será esto un problema? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Mm, Vamos a explicar otras cosas siguiendo esa línea de tiempo, ¿no? Es decir, el Imperio Romano en 3 siglos ya se había convertido al cristianismo. Eh, Constantino, cuando se hizo al poder ya en el siglo IV, pues empezó una serie de decretos para afianzar primero la libertad del cristianismo, ya no se perseguían, y después a convertirlo en la religión oficial, ¿verdad? Pero en esa época habían em, muchas sectas, por así decirlo, de cristianos, ¿no? Los que creían que Cristiano era un ser Cristo era un ser divino, los que decían que era divino pero que también era humano, bueno, en fin. Y eso, en cierta forma, pues siempre que hay división, pues hay luchas, hay disputas. Entonces, Constantino, junto con el Papa de la época, llamaron a un concilio en Nicea, Turquía, en el año 325 después de la era común, en donde pues querían dejar sentadas las bases del cristianismo para evitar esa proliferación de las sectas, ¿no? Es decir, una de las cosas, por ejemplo, que se decidió en esa época era cuáles eran los libros que serían oficialmente parte de los evangelios, porque habían muchos evangelios, ¿no? Es decir, no solo los que conocemos ahora, sino en esa época pues había muchos escritos que se le atribuían a los seguidores de Jesucristo, y muchos de ellos incluso pues se contradecían o tenían historias diferentes, ¿no? Si recuerdan el famoso Evangelio de Judas, en donde eh, según quien lo escribió, pues Jesucristo le dice a Judas, le pide que lo traicione. Bueno, en fin. Eh, Otra de las cosas, por ejemplo, que en ese concilio
quedó definido es el credo, ¿no? Es decir, quienes profesan la religión católica cuando en la iglesia dicen creo, eh, Cristo, nuestro Señor, bueno, ta. Ese texto, sí, fue aprobado en el concilio de Nicea. Otro aspecto que definió el concilio de Nicea fue la celebración de la Pascua. Y es que en realidad hay dos Pascuas, ¿no? La Pascua de los hebreos, hay que recordar que Jesucristo nació judío, o sea, hebreo, y la Pascua cristiana. Entonces, la Pascua hebrea en realidad celebra la salida de los judíos del cautiverio en Egipto, ¿sí? Y que se relata en el Éxodo, en la Testamento, ¿sí? ¿Cómo se celebra, cómo se conmemora esa Pascua? Pues con la cena pascual, ¿no? Pero los cristianos llaman la Pascua a la resurrección de Jesucristo. Recordar, por ejemplo, que Jesucristo, que nació judío, era judío, pues él celebró la cena pascual y después fue que vino el proceso de la captura, ¿verdad? Del juicio, de la crucifixión, que se relata en el Nuevo Testamento. El Concilio de Nicea también dijo que el inicio de primavera debería celebrarse el 21 de marzo. El calendario, hay que tener en cuenta que 21 de marzo sea primavera con el calendario astronómico real, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, acá hemos dado varias fechas y siempre hemos hablado de antes de Cristo y después de Cristo, etcétera. Pero en realidad es, eh, es hasta el siglo VI, ¿sí? En que empieza a sugerirse que el tiempo comience a contarse antes o después de Cristo, ¿sí? Eso lo sugirió el Papa Hermosides hacia el año 525, y además de eso afirmaba, por ejemplo, de que Jesucristo había nacido un sábado 25 de diciembre 753 años después de la fundación de Roma. Ya ese año empezó a llamársele Año Domini, ¿sí? Aunque oficialmente el tiempo antes o después de Cristo empezó a contarse el año 606 después de Cristo, ¿sí? Durante el pontificado del Papa Bonifacio IV. Antes de esto, el calendario asumía la fundación de Roma como el inicio de la medición de los tiempos. Este concilio de Nicea también definió, ¿sí?, cuándo debía celebrarse la Pascua cristiana y estableció unos requisitos. Debe ser un día domingo, o sea, Jesucristo, la resurrección debe conmemorarse un día domingo, ¿sí? Ese domingo debe ser el siguiente, ¿sí?, o aquel en el que la luna llena cae en o después del equinoccio vernal. O sea, si el equinoccio vernal, equinoccio de primavera, se define para el 21 de marzo, pues Semana Santa nunca puede caer antes de esa fecha, ¿sí? Como depende de la luna llena, es por eso que Semana Santa es una fecha, llamémosla, móvil, ¿sí? Unas veces se celebra a finales de marzo, otros a comienzos de abril, otra a mediados de abril. ¿Por qué la Semana Santa no tiene una fecha fija? Precisamente por eso, porque eh, el domingo, ¿sí?, que se celebra la resurrección de Cristo debe ser el siguiente domingo después de luna llena, ¿sí?, o en luna llena después del 21 de marzo. Por eso pues ya como vimos que no existe una sincronización entre el calendario astronómico trópico y el mes sinódico, pues ahí ocurren esos cambios. Eh, bueno, hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que es importante también determinar esas fechas de Semana Santa porque hay otras celebraciones cristianas que dependen de la fecha de la Semana Santa, ¿sí? Ahora, los problemas están, pues, en realidad en que se acuerdan esas 78 diez milésimas que existían de diferencia entre el calendario juliano y el año trópico, pues iban a reflejar algún tipo con el tiempo, algún tipo de desincronización con el calendario de las estaciones.
Hemos hablado de esas fechas religiosas, ¿no? Así, por ejemplo, miércoles de ceniza se celebra 46 días antes de domingo de Ramos pues 7 días antes, jueves y viernes santo 3 y 2 días, la ascensión del Señor 39 días después, Pentecostés 49, Corpus Christi 60 días después, Sagrado Corazón de Jesús 68 días después, y hay una fecha especial religiosa que se llama el Domingo de Septuagésima, que celebra 63 días antes. Entonces es importante definir esos temas pues para las celebraciones religiosas de la época. Pero bueno, ya en el siglo XVI, o sea, en 1500 algo, era notorio el adelanto que tenía el calendario juliano respecto a las estaciones, ¿sí? Entonces, cuando el almanaque indicaba que era 21 de marzo, pues en realidad el equinoccio de primavera ya había ocurrido 10 días antes, ya había pasado. Entonces, pues hay un problema, ¿verdad? Hay un problema porque no cumple ese objetivo, ¿no? Es decir, de que el calendario civil marque los tiempos, pues en este caso pues de primavera, pero que en realidad pues marcaba también los de la celebración de la Pascua cristiana. Entonces pues algo había que hacer, o sea, una nueva corrección. Esa corrección le tocó al Papa Gregorio XIII, ¿verdad? Que fue el mismo pues que estuvo asociado con la Inquisición y con el juicio, el primer juicio a uno de los primeros denuncias contra Galileo. Le encomendó a un astrónomo, creo que es alemán, Cristóbal Clavius, que corrigiera el calendario juliano y que haga lo posible porque no se vuelva a desfasar. Entonces lo primero que le recomendaron al Papa fue que corregir esos 10 días, ¿no? O sea, entonces por decreto del 4 de octubre de 1582 se pasó al 15 de octubre de 1582. Con eso pues se corregían el tiempo que ya se había adelantado el calendario en los 1300 años en los que estuvo vigente, ¿verdad? Esto pues generó mucha confusión también en la gente salía a protestar y decía, devuélvanme mis 10 días, pues como si por decreto el tiempo pudiera cambiarse, ¿verdad? Bueno, este astrónomo y los asesores del Papa se dieron cuenta que casi cada 40 años, 400 años, perdón, se estaban acumulando 3 días de exceso, ¿sí? Entonces había que buscar una forma de que cada 400 años se eliminen 3 días dentro del calendario civil. Y es muy sencillo. Entonces, ellos dijeron que, que no deberían ser años bisiestos aquellos años de cambio de centuria que fueran divisibles entre 400. Es decir, en el calendario juliano, 1600 es bisiesto, 1700 es bisiesto, 1800 es bisiesto, así, 1900, 2000, etc. Pero que si se quitaban en 400 años tres de esos años bisiestos, pues entonces se podía corregir el desfase del calendario juliano con el calendario astronómico real, del año trópico, ¿verdad? Entonces ya habiendo determinado eso, pues la ecuación es muy sencilla, y es que si yo divido el año del cambio de centuria entre 400, si la división es exacta, es un año bisiesto. Si no es exacta, no debería ser año bisiesto. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el año 2000 sí fue año bisiesto, pero el año 2100 no lo será, el 2200 no lo será, el 2300 no lo será, el 2400 sí lo va a hacer.